Citología en medio líquido de los derrames cavitarios. Ernesto García Ureta. La citología en medio líquido, que en un principio fue diseñada y utilizada para las muestras ginecológicas, ha ido extendiéndose su utilización a los distintos tipos de muestras citológicas no ginecológicas, entre ellas los derrames cavitarios. Es una metodología diseñada para vencer algunos de los factores que limitan la interpretación citológica de las muestras con los métodos convencionales. El resultado es una extensión monocapa sin sangre, moco ni restos necróticos. En relación con los derrames cavitarios, la celularidad recogida por el método de citología líquida es superior a la de la citocentrifugación, para iguales volúmenes de líquidos, tanto para las células epiteliales como para las inflamatorias. Al microscopio, las muestras parecen mostrar una superior calidad, por presentar un fondo más limpio, con ausencia de elementos oscurecedores, con una celularidad distribuida más regularmente en un mismo plano, con algo mayor densidad celular en la periferia que en el centro del círculo. Los grandes agregados celulares y los acúmulos papilares, que tradicionalmente se aprecian en algunos tipos de tumores, con los métodos convencionales, están muy fragmentados y aparecen como pequeños acúmulos y agregados celulares. Estos cambios llevan consigo un aumento del número de células aisladas. La celularidad inflamatoria de todos los tipos está disminuida. De otro lado, hay que señalar que en las muestras muy hemáticas, la desaparición de los hematíes y la permanencia de leucocitos y linfocitos puede dar la impresión de inflamación. Con el empleo de las diversas técnicas para el manejo de las muestras líquidas, se produce una pérdida más selectiva de alguno de los elementos. Lo mismo sucede con la citología líquida. Si bien en ninguno de los casos parece tener trascendencia importante en el recuento diferencial porcentual. En las muestras muy celulares hay que señalar la posibilidad de que se produzcan agregados celulares de elementos que con los métodos convencionales se presentan en forma aislada. Las imágenes se corresponden a derrames linfocitarios con agregados celulares, en los que se aprecia este aspecto. Podrían plantearse la posibilidad de algunos diagnósticos diferenciales. Las células aparecen más pequeñas que las que se aprecian en los métodos convencionales, en relación con que la fijación se hace en volumen, mientras que con los métodos convencionales se hace en superficie. Las imágenes se corresponden con células mesoteliales. Los citoplasmas tienden a ser más densos y precisos, especialmente las células pequeñas. Los detalles cromatínicos están generalmente bien preservados. Los nucleolos son más prominentes y adquieren un color más rojizo, incluso en las células benignas. Las inclusiones intranucleares son menos perceptibles que con los métodos convencionales. Los caracteres generales de malignidad, tales como pleomorfismo nuclear e irregularidades en la membrana nuclear, son bien manifiestos. La variación en la apariencia citomorfológica puede parcialmente ser atribuida a los efectos físicos de la fijación en medio líquido. El citopatólogo puede reconocer sin especial dificultad los cambios inducidos, como citoplasma denso, encogimiento celular, nucleolo prominente e inclusiones intranucleares menos precisas. Pero en general, los extendidos citológicos presentan una mejor citomorfología, con mejoramiento de la tinción citoplasmática y más precisos detalles nucleares, cromatínicos y nucleolares. En ocasiones, la riqueza del detalle de las células mesoteliales puede plantear problemas de interpretación. Del mesotelioma existen pocas referencias bibliográficas. Uno de nuestros casos en la imagen presentaba grupos de células no muy cohesivos con células mesoteliales atípicas, con menor número de células que con los métodos convencionales y con un tamaño menor.
células mesoteliales atípicas, del mismo caso del mesotelioma, con marcados nucleolos. La literatura en relación con la citología de este tumor es reducida, también motivada por la infrecuencia del tumor, y no aporta nada especial. Los carcinomas epidermoides son fácilmente reconocibles como tales, por sus aspectos citológicos. En la imagen, células aisladas con citoplasma denso y morfología elongada. Pequeño grupo de células atípicas con citoplasma densos. En la imagen inferior, morfologías caprichosas. Los adenocarcinomas presentan aspectos citológicos que nos permiten apreciarlos como procesos malignos y etiquetarlos como adenocarcinomas. Presentan acúmulos de células no tan numerosos, con presencia de más células aisladas. Los acúmulos son de menor número de células. La superposición celular es menos acusada. Los caracteres de malignidad y los rasgos citológicos de adenocarcinoma son muy evidentes. Los nucleolos son más prominentes y eosinófilos. En el pseudomisoma peritonei, la mucina cuantitativa y cualitativamente se presenta diferente. Ya macroscópicamente se aprecian diferencias en los extendidos citológicos. Frente al fino punteado regularmente repartido de otros procesos o tumores, muestra una distribución en grumos. Microscópicamente se aprecia que ha perdido la distribución homogénea y continuada, que se evidencia con los métodos convencionales, presentándose en placas discontinuas. En otros casos se puede apreciar una distribución en gotas. La celularidad, al igual que con los métodos convencionales, es muy reducida. Otros procesos, como el carcinoma de células claras de diversos orígenes, también son lo suficientemente expresivos para alcanzar el diagnóstico. El diagnóstico citológico del OASL, si no se piensa en él, puede conllevar algunas dificultades. El OASL es el tumor que más diferencias presenta en su aspecto en relación con los métodos convencionales. La celularidad se presenta en pequeños acúmulos. Los grandes acúmulos celulares son poco habituales. Un criterio muy importante para distinguir este tumor de otros procesos de células pequeñas y redondas es el moldeamiento nuclear, que está ausente en otros procesos. Este importante aspecto del OASL en los métodos convencionales, con el procesamiento por citología líquida, se ha perdido o puede apreciarse solo focalmente. La celularidad en los acúmulos suele presentarse disociada. Esta morfología hace pensar en linfocitos o en linfoma. La necrosis de estos tumores se aprecia de forma menos manifiesta. En esta celularidad, los citoplasmas suelen ser más precisos, mostrándose como un ribete o como una colección excéntrica. Es de señalar que los linfocitos en los derrames linfocitarios pueden presentarse en agregados, lo que puede plantear dificultades en el diagnóstico diferencial. En el melanoma, las células no suelen presentarse en grandes acúmulos. El citoplasma y los caracteres nucleares permanecen esencialmente sin cambios en relación con los métodos convencionales. La melanina intranuclear aparece bien preservada. Los nucleolos son más prominentes. Las inclusiones intranucleares son menos evidentes que con los métodos convencionales. Con la citología en medio líquido, los sarcomas en los derrames cavitarios muestran escasa celularidad. Los acúmulos celulares son escasos y están presentes más células aisladas. Las células tienden a redondearse y el pleomorfismo nuclear es manifiesto, por lo que la distinción con los histiocitos y las células mesoteliales no suele ser problemática. En las muestras procesadas con el método de citología líquida evidencian una excelente preservación celular y nuclear. Los linfomas y las leucemias en las efusiones presentan abundante número de células en forma dispersa.
aunque en ocasiones pueden presentarse agregados celulares. El aspecto morfológico está en relación con el tipo de linfoma o leucemia. En la valoración de los linfomas y las leucemias pueden encontrarse dificultades en su interpretación, al mostrarse las células más pequeñas y redondas. Por ello, un primer diagnóstico puede ser dificultoso. Sin embargo, los linfomas primarios de cavidades son muy frecuentes y se dan en personas con rasgos clínicos muy especiales. En el manejo de las muestras correspondientes a lavados peritoneales, con el método de citología líquida, suelen mostrar excelentes resultados. Las grandes placas mesoteliales suelen presentarse fragmentadas. Para el empleo de las técnicas de inmunocitoquímica, la citología en medio líquido ofrece excelentes posibilidades, ya que elimina casi completamente las interferencias del fondo causadas por la sangre y por los restos proteináceos. El empleo de la citología en medio líquido ha modernizado la citología, ofrece una metodología para estandarizar la preparación de las muestras, las que presentan una excelente calidad, lo que permite una más exacta clasificación de las neoplasias. Y aunque pueda introducir alguna dificultad, en una valoración global los beneficios superan ampliamente los inconvenientes. Tan solo ya agradecerles su atención. Esto ha sido todo.